niños, niñas, bienvenidos a esta nueva actividad denominada Elaboramos un celu-reportaje o reportaje escrito de la celebración por Fiestas Patrias parte 1. Área Comunicación. Propósito: planificar el tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información en función de sus propósitos. En la actividad anterior has desarrollado actividades que te han invitado a reflexionar respecto al origen de las manifestaciones culturales y cómo han contribuido a la diversidad cultural de nuestro país. También has investigado en diversas fuentes el origen de las danzas y cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con la historia de nuestra patria. También pudiste reflexionar sobre por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia. ¿Cómo debemos celebrar? Asimismo, leíste un reportaje para reflexionar sobre su estructura y contenido. En la actividad de hoy vas a elaborar un reportaje para dar a conocer cómo tu familia celebra el aniversario patrio, expresando sus manifestaciones culturales para difundirlo mediante un reportaje escrito o mediante el uso de los recursos del celular, al cual denominaremos celu-reportaje. Será una experiencia interesante. Empezamos, niños, con nuestra actividad del día de hoy, recordando sobre el reportaje que trabajamos la semana pasada. Tenemos, niños, que el reportaje tiene una estructura, partes, características. La estructura debe ser ordenada, esquemática. En las partes tenemos el titular, la entrada, el cuerpo, el cierre. Características de que debe tener un reportaje. Son textos amplios, de lenguaje sencillo, para que puedan ser leídos por un público en general. También tiene un soporte técnico que es presentado mediante un escrito, puede ser radial, televisivo o digital. Recordamos, niños, que los reportajes son como noticias, pero mucho más amplias, como resultado de una investigación. Por eso se dice que los reportajes son objetivos y de fuentes variables que dan garantía de lo que se está informando. Además, niños, no nos olvidemos que los reportajes desarrollan temas de interés de la sociedad. En los reportajes se puede plantear una posición sobre un tema, o sea, tus puntos de vista, pero la información debe ser real y completa. Acuérdense, niños, ahora que ustedes también en su reportaje van a brindar sus puntos de vista sobre el reportaje que están escribiendo. Vamos a conocer también sus elementos del reportaje. También sabemos que el reportaje tiene un titular que está presentada con letras más grandes e indica de qué tratará el reportaje. Luego tenemos la entrada. En la entrada, que está con letra más pequeña, tal como están observando, niños, ¿con qué propósito? De llamar la atención del lector. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más amplia, la que están ustedes están señaladas con las flechitas, es la parte más amplia, que es el cuerpo, que es la parte más amplia que contiene el contenido. Y además es donde se narran o describen los hechos, así como también donde se desarrollan los acontecimientos, se explican las consecuencias, también los datos estadísticos, las fuentes bibliográficas, etc. Otro elemento también que tiene un reportaje es la fuente, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respalda lo que se está diciendo ahí en el reportaje. Como por ejemplo en este reportaje, la fuente es la encuesta de Ipsos. Acuérdense, niños, que este reportaje lo hemos trabajado la semana pasada. Y por último tenemos el cierre. En el cierre, niños, es donde va a ir sus conclusiones del investigado. Otro, dejando abierta alguna interrogante o idea que cuestiona
para que el lector saque sus propias conclusiones interesantes. Muy bien, niños, ahora te invito a planificar y diseñar tu reportaje. Para ello, vas a responder esta pregunta: ¿qué harás? Niños, un reportaje, ¿verdad? Que puede ser un reportaje o un reportaje escrito. Si es un reportaje escrito, vas a requerir de algunas fotos familiares que tengan ahí de repente familia, unas fotos de repente participando de las fiestas patrias, o de repente observando un desfile escolar, ¿no, verdad, niños? Y también vas a necesitar hojas y lápices para escribir. Y si haces un reportaje, debes tener acceso a un celular que tenga la capacidad de tomar fotos, filmar videos y grabar audios. También debes tener tus hojas de cuaderno para escribir y anotar todas tus ideas. A continuación, niños, los invito a observar un ejemplo de reportaje. Es el sol de la mañana que ilumina nuestro afán de empezar nuestra Ciudad del eterno calor, de grandes algarrobos, Piura, bella y generosa. Tienes grandes atractivos que te hacen, a mi parecer, la ciudad más linda del mundo. Dueña de un clima sin igual y de grandes recursos naturales. Tienes todo para ser uno de los destinos turísticos más visitados del norte. Tuviste 4 fundaciones. Parece que no se decidían a situarte en ningún lado. Y ahora empezamos este recorrido por el lugar donde fue tu última y definitiva fundación. Nuestro recorrido turístico en la ciudad de Piura comienza en la Plaza de Armas. Esta plaza fue testigo de la fundación de esta hermosa ciudad el 15 de agosto de 1588. Como ven, está rodeada de tamarindos y pinos y en cada una de sus entradas tiene hermosas bugambilias o papelillos. Luego, niños, en el paso 2 van a responder las siguientes interrogantes. ¿Para qué harás un reportaje? Para dar de repente a conocer cómo tu familia celebra el aniversario patrio, ¿verdad? Expresando sus manifestaciones culturales. ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? A tus familiares, de repente a tus compañeros de colegio, a tus vecinos del barrio, etc. ¿Cómo harás para que llegue a tus destinatarios? Lo harás de repente mediante el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, del cual trabajas diariamente, de repente al grupo de WhatsApp de tu familia, o la subes de repente, o lo subes el reportaje a las redes sociales. En el paso 3 vas a escribir las ideas más importantes, pero para ello vas a revisar información que hemos trabajado durante la semana y las semanas también anteriores, y las que tú has producido en tus tareas diariamente. Y también puedes ampliar la información con la ayuda de tus familiares. Estas preguntas van a ser guías. Estas preguntas que tú estás observando acá van a ser guías para que tú puedas escribir el reportaje. También puedes seleccionar ideas complementarias, también puedes agregar ideas complementarias, como por ejemplo la ubicación y características de tu localidad donde tú vives. También le puedes colocar información estadística, ¿no? Información estadística sobre las actividades que se generan por fiestas patrias. También le puedes agregar de repente un testimonio de un familiar, ¿no es cierto?, cómo ellos celebraban las fiestas patrias antiguamente y cómo se celebran ahora. Muy bien, niños, en el paso 4 vas a completar esta guía, ¿no es cierto? Esta es una guía, la vas a completar, que es la guía de presentación, ¿no es cierto?, de tu planificación sobre el reportaje. Esta guía la presentarás ahora al término de la clase. Primero tienes que responder estas preguntas. Si harás un reportaje o un reportaje escrito, aquí tú tienes que decidir. Acá niños tienen que decidir si bien es un reportaje o si bien es un reportaje escrito. Ahora también vas a decidir
¿qué título le pondrás? ¿Qué título le pondrás a tu reportaje? El título, acuérdense niños, que el título que le pondrás a tu reportaje tiene que ser llamativo, tiene que ser sugerente, tiene que ser atractivo, ¿no es cierto? Ustedes saben que el título en el reportaje se escribe con letra más grande, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que aquí buscar una letra de repente grande, una letra que llame la atención, ¿no? Luego dice, ¿qué escribiré o diré como entrada? Acuérdense niños que la entrada son las ideas sintéticas, ¿verdad?, que se colocan debajo del titular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llamar la atención del lector. Ahora, la pregunta es, ¿cómo desarrollaré el contenido? Para desarrollar el contenido, vas a organizar esta información en este cuadro. En este cuadro vas a organizar todo esto, lo que te preguntan acá, vas a organizarlo, vas a completarlo, ¿para qué? Para que tú puedas desarrollar el contenido de tu reportaje. Este es un insumo, el cual lo vas a usar el día de mañana para elaborar tu reportaje, que puede ser un celureportaje o puede ser un reportaje escrito. Bien niños, ahora van a completar el siguiente cuadro, que es la guía que va a definir la planificación de tu reportaje. Aquí te preguntan, dice, ¿por qué los peruanos y las peruanas celebramos el aniversario de nuestra independencia? Y en la parte superior hay unas preguntas, dice, ¿de qué fuente sacarás esta información? Para responder esta pregunta, yo voy a ir a fuentes, ¿verdad? Recuerden que las fuentes nos brindan información. En este caso, estas fuentes, ¿de qué nos van a brindar información? Sobre el aniversario de nuestra patria. ¿Y a dónde voy a encontrar esas fuentes? Puede ser internet, en libros, en periódicos, de repente en el portafolio que tú también tienes, que todos los días tú elaboras, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué fotos, gráficos o dibujos colocarás en cada contenido? Entonces, vas a colocar las fotos, los dibujos. ¿Sobre qué? Sobre la independencia del Perú. Puede ser de repente de la proclamación de la independencia del Perú, ¿verdad, niños? Ahora, ¿qué recursos emplearás? Si haces un celureportaje, vas a emplear un audio, puedes emplear una filmación, una foto, puede ser un texto, etc. Ahora, si vas a hacer un reportaje escrito, vas a necesitar de títulos. Acuérdate que ese título, cómo va a ser la letra, va a ser delgada, va a ser grande, le vas a poner colores, subtítulos. De igual manera, también tienes que ver cómo va a ser tu letra, la forma de letra que vas a usar, ¿cierto? Y también la ubicación y espacio del diseño, donde de repente en qué parte del reportaje tú vas a colocar tu diseño que estás elaborando. En este caso, de repente quieres colocar una foto, quieres colocar de repente un testimonio, una entrevista, etc. Y así posteriormente ustedes irán desarrollando, niños, las preguntas de acuerdo, van a ir colocando las fuentes. Por ejemplo, si aquí me dicen, ¿cómo festejamos las fiestas patrias en nuestra comunidad y familia? También, ¿de qué fuentes se van a basar? De aquí de repente también de repente de internet, de repente aquí también de testimonio de algún familiar, ¿no es cierto? Cómo se celebraban las fiestas antes y cómo se celebran ahora, ¿no es cierto? Y también de repente aquí colocarás fotos, ¿no es cierto? De repente la familia en algún momento participó del desfile escolar, o de repente participaron del desfile escolar del colegio, del desfile militar, ¿no es cierto? Que todos los años se celebraban, ¿no es cierto? Sino que ahora por ese problema de la pandemia es que vamos a celebrar de otra manera el aniversario patrio. Y también acá, según el tipo de reportaje que hagas, puede ser un reportaje o un reportaje escrito, también va a ser lo mismo que vas a colocar acá. Y así vas a ir completando, niños, que este será su producto del día de hoy. Bien, ahora vas a responder a las siguientes preguntas que dicen, ¿cómo será el cierre de mi reportaje?
Acuérdate, niño, que esa parte es el cierre del reportaje, esa es la estructura, ¿verdad? Acuérdate que un reportaje tiene un titular, tiene una entrada, ¿verdad? Tiene un cierre, ¿cierto? Y aquí en el cierre del reportaje van a ir tus conclusiones o tus puntos de vista. ¿De qué tratará la entrevista? Si tú haces una entrevista para que coloques también tu reportaje, tú vas a elaborar 4 preguntas como máximo, ¿cierto? Que le vas a preguntar a la persona que tú vas a entrevistar. ¿De qué tratará el testimonio? Acuérdense, niños, que el testimonio va a tratar sobre las fiestas patrias, ¿verdad? Que van a celebrar en familia, ¿cierto? ¿Cómo celebrar las fiestas patrias en familia? Ahora, si tú vas a elaborar un celureportaje, vas a tener en cuenta, ¿no es cierto? Si tú vas a elaborar un celureportaje, vas a hacer una lista de secuencia de presentación del reportaje. Y si tú vas a elaborar un reportaje escrito, vas a realizar el diseño de tu reportaje. Ahora, si tú vas a hacer un celureportaje, por ejemplo, puedes buscar reportajes televisivos, tal como te presenté al inicio de la actividad. Los vas a observar, cómo se desenvuelve el reportero. Tenemos un reportero. Cuando narra el contenido, cómo usa su voz, ¿no es cierto? Cómo mira la cámara, la postura de su cuerpo, la actitud respetuosa al entrevistado, ¿no es cierto? Cuando él va a recoger los testimonios, el orden en que presenta la información, los recursos en que se apoya y cómo concluye el reportaje. Acuérdese que un reportaje se concluye puede ser con tu punto de vista, o puede ser una conclusión o una interrogante. Ahora, si es un reportaje escrito, puedes buscar ejemplos en los periódicos y observar cómo se presenta la información, cómo se da el uso coherente de las imágenes y cómo el periodista hace que se distinga esa información de otra al usar adecuadamente los colores y tipos de letra. Asimismo, debes observar cómo el texto escrito se ve ordenado, con espacios adecuados. Aquí tenemos un ejemplo, niños, con espacios adecuados para que no se vea tan junta la información y permita una lectura ágil y que tenga una estética en la presentación del diseño. Finalmente, con tu familia, reúnete y muéstrales la planificación de tu reportaje. Coméntales el propósito, el tema y destinatario de tu reportaje. Coméntales que tu reportaje también recogerá testimonios y entrevistas, para lo cual requieres el apoyo de ellos y compromételos a hacerlo. También pregúntales sobre qué otra información les gustaría que recoja tu reportaje. Luego que has terminado de planificar, ¿no es cierto?, tu reportaje, acuérdate, niños, que vas a escribir tu reportaje. Tu propósito es escribir ese reportaje por fiestas patrias, ¿no es cierto? Cómo celebran la familia las fiestas patrias. Ese es tu propósito. No vas a escribir de otro asunto, sino del propósito que es sobre fiestas patrias. Muy bien, niños, los felicito. Han logrado realizar su planificación. Ahora van a responder a las siguientes preguntas de reflexión sobre su aprendizaje del día de hoy. ¿Qué sabías sobre la planificación y diseño de un reportaje? ¿Qué sabes ahora? ¿Qué te falta por aprender? Nos vemos, niños. Hasta mañana.